Yo no sabía lo que era mirar a alguien que lo fue todo para ti y no reconocerla. El día que Silvia me miró sin saber si me amaba o si solo se sentía culpable, supe que lo que se había roto no se podía pegar. No lo entendí en ese momento, pero ahí empezó mi final. Lo que pasó ese mes fue tan rápido y tan bestia que todavía me cuesta creer que no lo soñé. Todo cambió en menos de 4 semanas, y cuando digo todo, hablo de mi casa, mi familia, mi forma de ver la vida. Pero si tengo que poner un punto de partida, fue ese domingo por la tarde, cuando pensaba que la vida seguía su curso tranquilo. Me llamo Rubén, tengo 39 años y soy de Toledo. Llevo casi 11 años casado con Silvia, una mujer que, sinceramente, siempre pensé que era demasiado para mí. Ella es enfermera en el Hospital Virgen de la Salud y yo tengo una pequeña empresa de climatización, muy de barrio, pero bien montada. Tenemos una hija, Alba, que acaba de cumplir 9. Mi vida era de esas que no tienen altibajos grandes. Trabajo, casa, fútbol los domingos por la tarde, cena en familia, alguna escapada a la sierra cuando se podía. No me quejo. Silvia siempre fue cariñosa, lista, simpática, y aunque discutíamos como todos, pensaba que teníamos una base fuerte. Ya sabes, complicidad, respeto, risas. De esas parejas que la gente mira y dice, qué bien se llevan estos dos. En las últimas semanas había notado cosas raras, pero nada que me hiciera pensar lo peor. Detalles, más bien. Salía del hospital y se iba a andar sola. A veces volvía más tarde de lo habitual. Me decía que estaba estresada. Y como sé que su trabajo es una locura, no quise presionar. Pensé, es una mala racha. Ya pasará. Hasta ese domingo por la tarde, como te digo. Estábamos en casa viendo una peli en Netflix con Alba. Silvia se levantó para ir a buscar unas palomitas. Y dejó su móvil en el sofá, desbloqueado. Algo completamente normal, salvo que le llegó una notificación de WhatsApp y se desplegó el mensaje entero. Y ahí fue donde todo empezó a torcerse. No me lo esperaba. Nada me había preparado para eso. El mensaje era de un contacto guardado como de. Solo eso, la letra. Y decía. He soñado contigo esta noche, aún puedo oler tu pelo. Me quedé congelado. Lo primero que sentí fue vergüenza. Como si hubiera visto algo que no debía. Cerré el móvil rápido, sin leer nada más, y me quedé callado. No dije nada. Me latía el corazón en la garganta y no sabía ni qué hacer. En ese momento, Silvia volvió al salón con las palomitas, se sentó a mi lado, me besó en la mejilla y se rió con Alba de la peli. Como si nada. Yo también me reí. Pero ya no era la misma risa. Durante los siguientes días, intenté convencerme de que era un malentendido. Quise pensar que era una tontería, un mensaje viejo, una broma. Pero algo se había roto. Empecé a observar. A escuchar. A recordar cosas que antes no me parecían extrañas y ahora sí. Los miércoles que volvía más tarde. Los auriculares que escondía al llegar. Los silencios raros en el coche. Incluso el modo en que empezó a dormir más lejos de mí en la cama, como si el colchón se hubiera hecho más grande de repente. Yo no soy celoso. Nunca lo he sido. Pero esa sensación de tener algo debajo de los pies que se empieza a mover sin que tú puedas evitarlo, eso te cambia. Te pone alerta. Te envenena poco a poco. Y ahí fue cuando empecé a tirar del hilo. Durante los días siguientes, lo único que hice fue mirar a Silvia con otros ojos. No me atrevía a decir nada, ni a preguntarle directamente, pero algo dentro de mí se había encendido y ya no podía apagarlo. Cada movimiento suyo lo analizaba, cada vez que agarraba el móvil, cada vez que me decía ahora vengo para ir a por el pan o a casa de su madre,
Yo me quedaba con esa tensión tonta en el estómago que no se va ni aunque estés en silencio. Me convertí en un tipo que no reconocía, alguien que esperaba que ella se descuidara un poco para poder mirar su móvil, y eso fue lo que hice un jueves por la noche. Silvia estaba en la ducha, Alba dormía, y el teléfono estaba sin bloqueo, cosa que rara vez ocurría. Entré como si fuera un ladrón. Abrí WhatsApp y busqué ese contacto con la letra D. No tardé en encontrarlo, y no había lugar a dudas. Los mensajes eran recientes. Conversaciones de hacía 2 horas. No hablaban como amigos, ni siquiera como dos personas que están tonteando. Era algo más. Me acuerdo de uno que decía, esta tarde cuando me abrazaste, juro que no quería soltarte nunca, y otro donde ella contestaba, tampoco yo. Lo peor es tener que volver y hacer como si nada. Sentí un calor en la cara, como si me hubieran pillado haciendo algo horrible, cuando en realidad el que estaba siendo traicionado era yo. Leí unos 40 mensajes, no más, porque no podía seguir. Habían quedado varias veces. No decía exactamente dónde, pero hablaban del mismo sitio de siempre y también de la última vez en el coche. No necesitaba más detalles. Ya estaba todo claro. Silvia, mi mujer, la madre de mi hija, estaba viendo a otro hombre. Y no era algo reciente, por cómo se hablaban, por cómo se conocían. Eso llevaba tiempo. Cerré el móvil justo cuando escuché que salía del baño. Me fui a la cocina con cualquier excusa y me puse a cortar pan aunque no tuviera hambre. Me temblaban las manos. No sabía si gritar, si hacer como que no había visto nada, si irme. Esa noche dormí en la cama con ella, como siempre, pero sin tocarla, sin hablar. Me sentí como un invitado incómodo en mi propia casa. No podía dormir. Cerraba los ojos e imaginaba a ese tal de acariciándole la cara, diciéndole cosas, quizás en el coche, quizás en algún parking del hospital, quién sabe. Me hice 1000 películas que no quería ver. A la mañana siguiente me desperté antes que ella y me fui a trabajar sin despedirme. En la furgoneta, durante los trayectos, solo podía pensar en una cosa, tenía que saber quién era él. No podía quedarme con esa letra. Necesitaba una cara, un nombre completo, algo. La idea de que ella estuviera con un tipo que yo podría cruzarme en la calle sin saberlo me comía por dentro. Esa misma tarde, fingí que tenía una urgencia con una instalación para no volver a casa tan pronto. Fui al bar de siempre, al que Silvia odiaba porque decía que olía a fritanga, y me senté solo con una cerveza, pensando. Llamé a mi cuñado Pablo, el hermano de Silvia. Él trabaja también en el hospital, en otro departamento, y aunque no somos íntimos, nos llevamos bien. Le dije sin rodeos, oye, necesito que me digas si conoces a algún compañero de tu hermana que se llame Dani o David. Algo así. Que esté mucho con ella últimamente. Hubo un silencio incómodo al otro lado. ¿Pasa algo?, me preguntó. Le dije que no, que era por un comentario que escuché y que me había quedado con la duda. Tardó unos segundos y soltó, ¿puede ser Daniel Luque? Es de enfermería también. Lleva 1 año en el hospital, creo. A veces coincidimos en el bar, ¿por qué? Yo respondí con evasivas, pero ya tenía lo que buscaba. Daniel Luque. Nombre y apellido. Era real. Era él. Llegué a casa pasadas las 10, Silvia ya se había acostado. No me esperó, cosa que antes no hacía. La notaba cada vez más ausente, más tranquila también, como si le diera igual todo. A lo mejor en su cabeza ya estaba todo decidido y yo era solo el obstáculo que no sabía que había sido movido de sitio. Al día siguiente, lo primero que hice fue buscar a ese tipo por redes sociales. No me costó encontrarlo. 35 años, barba recortada, cuerpo de gimnasio, sonrisa de imbécil en casi todas las fotos.
Estaba claro que él sabía lo que hacía. Estaba claro que no era la primera mujer casada que miraba así. Pasé todo el sábado observando sin decir nada. Silvia salió por la tarde, dijo que iba a ayudar a su madre con unas cosas. Le ofrecí llevarla, me dijo que no hacía falta. Se fue con ropa normal, pero demasiado arreglada para estar solo en casa de su madre. Me quedé solo con Alba. Jugamos a un juego de mesa, pero yo no estaba. Mi cabeza se iba a cada minuto que pasaba. A cada curva del coche. A cada no tardo. Cuando volvió, eran las 8:30. No traía bolsas, no traía nada. Solo una sonrisa cansada. Le pregunté qué tal, y me dijo bien, mamá se ha enrollado a hablar como siempre. Esa noche no hablé casi nada. Me encerré en el baño con el portátil. Volví a mirar el perfil de Daniel. Vi que tenía una cuenta secundaria con el nombre medio tapado. Cuando entré, había menos fotos, pero una me llamó la atención. Era una instantánea, tomada desde un coche, con un paisaje que reconocí. Era la zona de la Ronda del Valle, a las afueras de Toledo. Lo supe porque por ahí había instalado hace poco un aire acondicionado portátil. No era una zona de paso. Me apunté la matrícula que se reflejaba en el cristal. No era la suya, claro. Era la de Silvia. Lo confirmé 3 veces. Ahí estaba, reflejada, la matrícula de mi mujer en el coche de otro. Tuve que salirme al balcón para no reventar. Me fumé 2 cigarrillos seguidos, después de 3 años sin fumar. Pensé en decírselo todo en ese mismo momento. En levantarla de la cama y ponerle las fotos delante. Pero no lo hice. Algo me detuvo. No sé si fue la rabia, la humillación o la necesidad de tener algo más. No quería un grito. Quería una confesión. El domingo me levanté con un solo objetivo, seguirla. Silvia me dijo que iba a salir a correr por el barrio. Cogí las llaves, esperé que se alejara y la seguí en coche a cierta distancia. No fue al parque. No fue por las calles de siempre. Caminó hasta una calle secundaria y se subió a un coche negro que la estaba esperando. No podía ver bien desde mi posición, pero sabía que era él. No me acerqué más. Me fui. Cuando llegué a casa me encerré en el cuarto de herramientas. Me senté entre cajas, pintura seca y cables. No lloré. No hablé. Solo respiré. El ruido del mundo se apagó un rato. Esa fue la primera vez que entendí que ya no tenía esposa. No una de verdad. Solo alguien que dormía a mi lado mientras soñaba con otro. La confrontación no ocurrió como yo la había imaginado durante noches enteras, no fue una escena limpia ni ordenada, fue algo torpe, cargado, lleno de frases que salieron mal y silencios que dolieron más que cualquier grito. Pasó un martes por la noche, después de cenar, cuando Alba ya estaba dormida y la casa tenía ese silencio falso que solo existe cuando alguien sabe que va a romper algo importante. Silvia estaba sentada en el sofá mirando el móvil, con esa postura relajada que antes me tranquilizaba y que ahora me ponía nervioso, y yo me quedé de pie frente a ella sin saber muy bien cómo empezar, con las manos metidas en los bolsillos para que no notara que me temblaban. Le dije su nombre, despacio, como si alargarlo pudiera darme tiempo para no hacerlo. Silvia. Ella levantó la vista y me miró con esa cara de fastidio leve, como si yo fuera a preguntarle algo sin importancia. Le pedí que dejara el móvil un momento. Lo dejó boca abajo, y ese gesto tan simple me encendió algo por dentro, porque ya no confiaba ni en cómo apoyaba el teléfono sobre la mesa. Me senté frente a ella y respiré hondo. No hubo introducción bonita ni rodeos largos. Le dije que sabía lo de Daniel. No respondió al instante. Me miró durante varios segundos, y ese silencio fue peor que cualquier negación. Luego sonrió,
pero no fue una sonrisa de alegría, fue una sonrisa nerviosa, de esas que se escapan cuando alguien se da cuenta de que ya no puede controlar la situación. ¿De qué estás hablando?, dijo, y lo dijo mal, sin convicción, sin enfado siquiera. Yo sentí que me subía la sangre a la cabeza y tuve que agarrarme al borde de la mesa para no levantar la voz. Le dije que no me mintiera, que ya no tenía sentido, que había visto los mensajes, las fotos, el coche. Cuando mencioné el coche, apartó la mirada. Ahí empezó todo de verdad. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, como si moverse pudiera ayudarla a ordenar lo que iba a decir. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que no había pasado nada grave, que Daniel era solo alguien con quien hablaba, alguien que la entendía. Esa frase me atravesó. Le pregunté qué era lo que yo no entendía después de 11 años de matrimonio. Me dijo que no era una cuestión de culpa, que yo no había hecho nada mal, que simplemente ella se sentía vacía, cansada, poco vista. Le dije que eso no justificaba nada, que si se sentía así lo normal era hablarlo, no meterse en un coche con otro hombre. Ahí fue cuando levantó la voz por primera vez y me dijo que no sabía lo que era sentirse atrapada, que yo siempre estaba trabajando, siempre cansado, siempre con la cabeza en otra parte. La discusión subió de golpe. Yo le recordé las veces que había llegado tarde del trabajo para ayudarle con Alba, los fines de semana que había rechazado planes por quedarme en casa, las vacaciones que había organizado pensando en ella. Ella me dijo que eso no era suficiente, que estar no era lo mismo que estar de verdad. Le pregunté si se había acostado con él. No respondió. Se cruzó de brazos y miró al suelo. Esa fue la respuesta. Sentí algo raro en el pecho, no fue solo rabia, fue una mezcla de humillación y asco que me dejó sin aire durante unos segundos. Golpeé la mesa con la palma de la mano. No rompí nada, pero el ruido fue seco, fuerte, y Alba se movió en su habitación. Silvia me gritó que bajara la voz, que no despertara a la niña. Le dije que no me diera lecciones ahora, que pensara en eso cuando se subía al coche de otro. Me dijo que estaba exagerando, que no entendía por qué me ponía así, y ahí perdí la calma del todo. Le pregunté si de verdad se estaba escuchando, si no se daba cuenta de lo que había hecho. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto limpio, era un llanto enfadado, como si le molestara tener que llorar. Se sentó otra vez en el sofá y se tapó la cara con las manos. Me dijo que no había planeado que pasara, que simplemente ocurrió, que Daniel apareció en un momento en el que ella estaba mal y que la hizo sentirse deseada. Esa palabra me dolió más que todo lo anterior. Le pregunté si yo ya no la deseaba, si alguna vez le había hecho sentir lo contrario. No respondió. Me dijo que no sabía qué quería, que estaba confundida, que no había pensado en las consecuencias. Le dije que las consecuencias estaban ahí, delante de ella, que era yo, que era nuestra hija, que era la casa que compartíamos. En un momento dado, me acerqué demasiado. No la toqué, pero invadí su espacio. Necesitaba que me mirara. Le dije que me mirara a los ojos y me dijera que todo había sido un error, que iba a cortar con él. Me miró, pero no dijo eso. Me dijo que necesitaba tiempo. Esa frase fue como una bofetada. Le pregunté tiempo para qué, tiempo para decidir si se quedaba conmigo o con él. Me dijo que no era tan simple, que no era una elección entre dos personas, que era una elección consigo misma. Le dije que eso era una excusa cobarde. La conversación se volvió más fea. Sacamos cosas antiguas, reproches acumulados, frases dichas con intención de hacer daño. Ella me dijo que yo me había vuelto previsible, que todo en nuestra vida era rutina. Yo le dije que la rutina se construye entre dos, que ella había elegido romperla de la peor manera. El siguiente paso fue Daniel. No fui a buscarlo al hospital ni monté ningún numerito. Eso no va conmigo. Lo que hice fue más frío.
Averigüé dónde vivía, qué turnos tenía, quién era su superior directo. Descubrí que estaba en periodo de evaluación para una plaza fija, que no llevaba tanto tiempo como para tener el puesto asegurado. También supe, a través de alguien que conocía a alguien, que ya había tenido algún aviso por cruzar límites con pacientes y compañeras. Nada grave, pero estaba ahí. Un historial pequeño, pero existente. No lo denuncié directamente. No envié cartas anónimas. Lo que hice fue algo más sencillo y más efectivo. Pedí una cita con la dirección del hospital como familiar directo de una trabajadora y padre de una menor. Solicité una reunión formal para tratar un asunto que afectaba al entorno laboral y familiar. Cuando me llamaron, fui tranquilo, con una carpeta bajo el brazo y sin levantar la voz en ningún momento. Expliqué que mi mujer mantenía una relación íntima con un compañero de trabajo, que eso estaba afectando a nuestro entorno familiar y que había ocurrido durante horarios y espacios vinculados al hospital. No exageré, no insulté, no pedí cabezas. Solo dejé constancia. Entregué copias de mensajes, fechas, nombres. Me limité a decir que esperaba que se aplicaran los protocolos internos como correspondía. Salí de allí sin saber exactamente qué pasaría, pero sabiendo que ya no era un secreto. 2 días después, Silvia llegó a casa pálida, con los ojos rojos y una mezcla de rabia y miedo en la cara que no le había visto antes. Me preguntó qué había hecho. Le dije la verdad. No adorné nada. Le dije que había informado al hospital, que no iba a permitir que todo quedara en silencio mientras ella seguía como si nada. Me gritó que la había humillado, que le había destrozado la carrera, que cómo había podido hacerle eso. Yo la escuché sin interrumpir y cuando terminó, le dije algo que llevaba días guardando. Le dije que ella había empezado a destruir cosas mucho antes de que yo hiciera una llamada. A partir de ese día, la tensión en casa se volvió espesa. Silvia recibió una amonestación formal y fue cambiada de turno durante unas semanas. Daniel fue apartado temporalmente y su proceso de evaluación quedó en pausa. No sé exactamente qué más ocurrió entre ellos, pero dejaron de verse. Lo supe porque Silvia dejó de salir a correr y porque su móvil volvió a sonar menos. No sentí alegría. Sentí algo parecido a un alivio cansado. No era satisfacción, era simplemente el fin de una burla silenciosa. La siguiente parte de la venganza fue más personal. Llamé a mis suegros y pedí hablar con ellos. No fui a acusar ni a buscar apoyo, fui a contar lo que estaba pasando. Les dije que su hija y yo estábamos en una situación complicada, que había habido una infidelidad y que estaba tomando decisiones para proteger a Alba. No entré en detalles morbosos. Les hablé con respeto, pero sin ocultar nada. La reacción fue dura. No conmigo, sino con ella. Silvia siempre había cuidado mucho su imagen familiar, y perder ese control la afectó más de lo que esperaba. Esa misma noche discutimos otra vez, pero ya no había gritos, solo reproches cansados. Me dijo que le había puesto a su familia en contra. Le respondí que no los había puesto en contra de nadie, que simplemente había dicho la verdad. También hablé con mis padres y con mi hermano. No para buscar compasión, sino para que supieran lo que estaba ocurriendo antes de que les llegara deformado. Necesitaba aliados, gente que supiera la historia completa. No quería cargar con todo solo. Cada llamada fue un esfuerzo, cada explicación me dejaba agotado, pero también me quitaba peso de encima. El silencio protege al que engaña, y yo ya no quería protegerla más. En casa, empecé a marcar límites. Dejé claro que no iba a compartir cama, que cada uno se encargaría de lo suyo, que Alba no podía vivir en un ambiente de tensión constante. Le propuse organizar horarios, gastos, responsabilidades. Silvia al principio se resistió, decía que era pronto, que estaba todo muy reciente. Yo le dije que lo reciente era la infidelidad,
no la necesidad de orden. Poco a poco, fue aceptando. Empezamos a vivir como dos personas que comparten espacio, no como pareja. No hubo celebraciones ni escenas triunfales. La venganza no fue un momento, fue un proceso. Fue quitarle el control de la narrativa, fue dejar de cargar yo solo con la vergüenza, fue hacer visible lo que ella había intentado mantener oculto. Me costó energía, sueño, tranquilidad, pero también me devolvió algo que había perdido, la sensación de no estar completamente indefenso. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Silvia me miró y me dijo que yo había cambiado, que ya no era el mismo. La miré y le respondí que tenía razón, que no lo era, y que eso no había empezado el día que fui al hospital ni el día que hablé con su familia, sino el día que dejó de respetarme. No contestó. Se levantó, recogió su plato y se fue a la habitación. Yo me quedé sentado, mirando la mesa vacía, sabiendo que ya no había vuelta atrás y que, aunque nada de eso me hacía sentir orgulloso, al menos había dejado de ser el único que pagaba el precio de lo que ella había hecho. Pasaron un par de semanas después de todo eso y la casa seguía dividida, pero ya no había discusiones. No porque estuviéramos en paz, sino porque ya no había nada más que decir. Silvia y yo nos evitábamos casi todo el tiempo. Nos cruzábamos en el pasillo, en la cocina, a veces hasta comíamos en silencio en la misma mesa, pero sin hablarnos más allá de lo necesario. Alba notaba todo y eso me jodía más que cualquier otra cosa, porque a pesar de todo lo que había hecho Silvia, seguía siendo su madre, y yo no podía permitir que nuestra hija creciera pensando que el mundo se rompe y no queda nada. Me di cuenta de que había llegado el momento de decidir si íbamos a seguir alargando esa rutina hasta que uno de los dos reventara o si íbamos a sentarnos como adultos a hablar por última vez, aunque fuera solo para firmar la derrota. Ese viernes por la noche, después de acostar a Alba, me acerqué al cuarto donde dormía Silvia desde que nos habíamos separado dentro de la misma casa. Toqué la puerta, algo que no hacía desde antes de todo esto. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, tenía cara de cansancio. Le pregunté si podíamos hablar. No protestó, simplemente salió conmigo al salón y se sentó en el sofá. Me senté frente a ella, no demasiado cerca. Le dije que no iba a hacer una discusión. Que no había nada que discutir ya. Solo necesitaba cerrar todo de forma clara. Me escuchó sin interrumpir. Le pregunté si todavía estaba viendo a Daniel. Me miró como si no se esperara que empezara con eso. Me dijo que no. Que desde lo del hospital no habían vuelto a hablar. Que él había sido apartado un tiempo, y que aunque técnicamente podía seguir en el hospital, ya no se cruzaban. Le pregunté si eso había sido decisión suya o de él. Me dijo que de los dos. Que la situación se había vuelto insostenible y que, después de todo lo que había pasado, le daba vergüenza seguir con algo que claramente había causado tanto daño. No le agradecí nada. No era un gesto. Era simplemente una consecuencia lógica. Le pregunté si se arrepentía. Me dijo que sí, pero no de todo. Esa respuesta me obligó a mirarla distinto. Le pregunté de que no se arrepentía. Me dijo que no se arrepentía de haber buscado algo que la hiciera sentirse viva, pero que se arrepentía de haberlo hecho así. Le dije que eso no servía de nada, que si tan mal estaba, lo correcto hubiera sido hablar, gritar, pedir espacio, lo que fuera, pero no mentir, no traicionar. Me dijo que lo sabía, que no lo estaba justificando. Solo me decía la verdad porque ya no tenía sentido ocultar nada. Después le dije que no podía seguir así. Que la situación en casa era una farsa. Que no éramos pareja, que apenas éramos compañeros de piso. Que por Alba habíamos intentado mantener algo parecido a la calma, pero que ya era momento de definir si íbamos a separarnos oficialmente o si ella tenía la mínima intención de reconstruir algo. Le dejé claro que yo no pensaba hacer como si nada. Que si ella quería seguir conmigo,
tendría que demostrarlo, no con palabras sino con hechos. Que la confianza no se recupera porque uno lo diga, sino porque uno se lo gana. Le dije también que si ella no estaba segura, prefería que lo dijera esa noche. Que no iba a vivir meses así esperando una decisión. Se quedó callada durante un rato. Me miró y me dijo que no sabía qué hacer. Que había días en los que pensaba que todo era irrecuperable y otros en los que recordaba lo que habíamos construido y le daba miedo perderlo del todo. Le pregunté si sentía algo por mí todavía. No me contestó de inmediato. Finalmente dijo que sí, pero que no sabía si era amor o solo culpa, cariño, costumbre. Le dije que si tenía dudas, ya tenía su respuesta. Que nadie reconstruye una relación desde la duda. Que para mí eso no era suficiente. Ella sintió con la cabeza, como aceptando lo que sabía desde antes. Le pregunté si quería que nos separáramos. Me dijo que no lo deseaba, pero que entendía que probablemente era lo que tenía que pasar. Le dije que lo que debía pasar no lo decidían las reglas, sino las ganas. Que si no tenía ganas de seguir, no había nada más que hablar. Me dijo que no lo sabía. Que no podía decirme lo que yo necesitaba oír solo para calmar las cosas. Le agradecí que al menos no me mintiera más. Le pregunté si quería quedarse con la casa. Me dijo que no lo había pensado. Le dije que no quería peleas por cosas materiales. Que mi prioridad era Alba. Que si ella quería quedarse aquí con la niña, yo me iría. Pero que debíamos hacer un acuerdo justo. Me pidió tiempo para pensarlo. Le dije que tenía una semana. Que después de eso, cada día que pasáramos así sería peor. Durante los días siguientes no hablamos más del tema. Cada uno hizo su vida dentro de lo posible. Yo ya había hablado con el abogado para tener todo preparado. Cuando llegó el jueves por la noche, Silvia me llamó. Me dijo que había tomado una decisión. Que no podía seguir. Que no era por odio, ni por falta de respeto, sino porque no podía mirarme cada día sabiendo que había arruinado todo. Que se sentía culpable, pero también vacía. Le dije que entendía su postura, que no la compartía, pero que no iba a obligarla a estar en un lugar donde no quería estar. Le dije que íbamos a presentar los papeles, que íbamos a organizar la custodia, los bienes, todo. Que no quería pelear con ella por orgullo. Que quería terminar esto con un mínimo de dignidad. Me dijo que me agradecía eso. Que se lo merecía mucho menos de lo que yo creía. No le respondí. No era momento de consuelos. Cuando Alba se enteró, no fue un drama como el que uno imagina. Lloró, claro. Preguntó por qué. Le explicamos, sin mentiras, pero sin detalles crueles. Le dijimos que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, pero que eso no significaba que dejáramos de ser su familia. Alba nos miró con cara de adulta pequeña y nos preguntó si íbamos a estar bien. Silvia no pudo responder. Yo le dije que sí, que con el tiempo, todos íbamos a estar bien. No estaba seguro, pero lo creí cuando lo dije. Después de eso, cada cosa fue cayendo por su peso. La separación legal, la mudanza, los nuevos horarios. Silvia se quedó en la casa con Alba. Yo me fui a un piso en el centro. Nos organizamos para compartir los fines de semana, las visitas, las reuniones escolares. No fue fácil, pero tampoco fue un desastre. Nos comportamos como lo que siempre debimos haber sido, dos personas adultas que, aunque se equivocaron, decidieron no seguir arrastrando el daño. La última conversación que tuvimos fue breve. Yo pasé por la casa a recoger las últimas cosas y Silvia me esperó en la entrada. Me dijo que, a pesar de todo, me deseaba lo mejor. Le dije que esperaba que algún día se perdonara. Me miró con los ojos húmedos. Me preguntó si alguna vez iba a perdonarla yo. Le dije que tal vez sí, pero que no era ahora.
No le debía esa respuesta inmediata. Ella sintió y me devolvió las llaves de mi antigua casa. Cerró la puerta y me fui sin mirar atrás. Volver a estar solo no fue como lo recordaba. Ya no era aquel chico de 25 años que vivía en un piso compartido y salía los viernes por la noche sin pensar en nada más que el presente. Ahora tenía casi 40, una hija de 9, una empresa que sostener y una rutina tan marcada que romperla no era liberador, era incómodo. Me instalé en un piso modesto en el centro, no muy lejos de la casa donde vivíamos los tres, porque no quería perder más tiempo en desplazamientos ni complicar las visitas de Alba. El primer día que dormí allí me senté en el borde de la cama con una bolsa sin deshacer y no pensé en el futuro ni en lo que venía, solo traté de entender cómo habíamos llegado a ese punto en tan poco tiempo. A veces uno espera que los finales tengan una especie de sonido fuerte, un portazo, una pelea definitiva, pero lo nuestro se acabó como un vaso que se cae al suelo en cámara lenta y se rompe en pedazos antes de que te des cuenta de que estaba cayendo. La rutina en el nuevo piso fue fría durante los primeros días. Cocinaba por obligación, dormía mal, y el silencio del lugar me pesaba más que cualquier grito de los que solíamos tener en casa. Me despertaba pensando en cosas tan simples como si Alba habría desayunado bien o si Silvia la habría llevado puntual al colegio. No llamaba para preguntar, no quería parecer un padre que espía ni un exmarido que todavía vigila. Pero cuando me tocaba tenerla conmigo, me convertía en otra persona. Hacía la compra pensando en lo que más le gustaba, buscaba películas, juegos, cosas que antes pasaban sin que yo tuviera que organizar nada. Me daba cuenta de que ser padre en solitario no era un ajuste, era una reinvención. Silvia cumplía con lo pactado. Era puntual con los horarios, respetuosa en las entregas, no utilizaba a Alba para manipular ni cambiaba los planes a última hora. Nunca fuimos a juicio por la custodia porque los dos teníamos claro que lo mejor era evitarle a nuestra hija ese desgaste. Cada uno firmó lo acordado y cumplió lo prometido. Pero eso no hacía que fuera más fácil. A veces, cuando iba a dejar a Alba y Silvia abría la puerta, me encontraba con una versión de ella que ya no conocía, más seria, más flaca, con cara de no haber dormido bien. No intercambiábamos palabras más allá del saludo y alguna cosa suelta sobre la escuela, pero el ambiente seguía tenso, como si todavía quedaran restos de algo que no sabíamos nombrar. Una tarde, después de dejar a Alba, me encontré en el coche con esa sensación de que algo me faltaba, no ella, sino una idea, una conclusión que no había llegado. Me detuve en una calle secundaria, apagué el motor y me quedé mirando al frente. No lloré, no grité, no hablé solo. Solo pensé. Me di cuenta de que Silvia y yo no habíamos sido una tragedia, habíamos sido una secuencia de malas decisiones, silencios mal colocados y momentos ignorados. Me di cuenta de que parte de la culpa también era mía, no por lo que ella había hecho, sino por lo que dejamos de construir. No es una forma de justificar nada, es solo aceptar que las cosas no se rompen por un solo golpe, sino por no haberlas cuidado a tiempo. Unos días después Silvia me escribió. No era habitual. Me mandó un mensaje corto diciéndome que si podía hablar conmigo, sin que fuera por tema de Alba. Le pregunté si podía esperar al sábado, que era el día que me tocaba estar con nuestra hija, y me dijo que sí. Llegó puntual, sola, con una libreta en la mano que no abrió en ningún momento. Nos sentamos en un bar cerca de mi piso, uno sencillo, sin pretensiones, con mesas de plástico y camareros que no preguntan demasiado. Me miró y me dijo que no sabía cómo empezar. Le dije que empezara por donde quisiera. Me dijo que no era una conversación para volver, que no pensara que iba a pedirme retomar nada. Le agradecí la claridad. Después me dijo que había estado yendo a terapia, que le costaba aceptarlo al principio, pero que lo había hecho porque necesitaba entender por qué había hecho todo lo que hizo. Habló durante casi una hora sin que yo la interrumpiera. Me contó cosas que nunca había dicho.
que llevaba sintiéndose desconectada de sí misma desde antes de que apareciera Daniel. Que no sabía cómo pedir ayuda, que no quería parecer débil, que pensaba que si fingía estar bien el tiempo suficiente, en algún momento lo estaría de verdad. Me habló de la culpa, de la vergüenza, del miedo. No buscaba perdón. Solo buscaba que la escuchara. Le dije que lo entendía, pero que eso no cambiaba lo que pasó. Me dijo que lo sabía. Me dijo que no esperaba nada de mí. Que solo quería que supiera que no todo fue por egoísmo. Que había una parte de ella que también estaba perdida. Al final de la conversación me dijo que, si alguna vez necesitaba hablar, por cualquier cosa, podía contar con ella. Le dije que lo tendría en cuenta. No había rencor en mi voz. Solo una especie de calma amarga. Nos despedimos con un apretón de manos breve. No hubo abrazos, ni promesas, ni gestos que sobran cuando todo ya está dicho. Me fui caminando sin mirar atrás. Esa noche dormí mejor. No porque hubiera perdonado, sino porque sentí que, al menos, ya no quedaban palabras guardadas entre nosotros. Después de eso, la vida fue tomando otra forma. Empecé a recuperar el ritmo del trabajo, a salir un poco más, a ver a algunos amigos que había dejado de lado. Alba se adaptó mejor de lo que esperaba, aunque había días en los que preguntaba cosas difíciles, como por qué mamá y papá no podían volver a quererse. Le decía la verdad, adaptada a su edad, sin ocultar lo esencial, que a veces los adultos se equivocan, y que a veces no hay forma de volver atrás, pero eso no significa que la dejen de querer. Ella lo aceptaba con más madurez de la que tenía. Un domingo, después de pasar el día con ella en el parque, me senté a ver cómo dormía en el sofá, cansada de tanto correr. Pensé que, a pesar de todo, algo habíamos hecho bien. Que, con todos nuestros errores, nuestra hija seguía siendo una niña alegre, sensible y fuerte. No sé qué va a pasar más adelante. No sé si Silvia va a rehacer su vida con otra persona, ni si yo voy a encontrar a alguien con quien compartir la mía. No tengo respuestas sobre el futuro. Pero ahora sé que puedo estar solo, que puedo cuidar de mi hija y que no necesito una pareja para sentirme completo. Aprendí eso en medio del desastre. Y aunque no me enorgullece lo que pasó, tampoco me avergüenzo de cómo lo enfrenté. No me hundí, no me escondí, no dejé que me destruyera. No convertí el dolor en odio. Lo convertí en decisiones. En límites. En nuevos comienzos. No busqué venganza hasta el final, solo equilibrio. Y aunque perdí una relación, recuperé algo que valía más, el respeto por mí mismo. Ahora que todo terminó, me doy cuenta de que lo que más dolió no fue la traición en sí, sino el silencio que vino después. Aprendí a vivir con espacios vacíos donde antes había rutinas compartidas, pero el peso que dejó no se va tan fácil como uno cree. Si descubrieras que la persona con la que compartiste más de 10 años te fue infiel y aún no sabes si te quiere, ¿te quedarías esperando una respuesta que tal vez nunca llegue?